Minutos, atención, se está conociendo esta mañana la ruta de los lanzacohetes que dice el presidente Gustavo Petro, que descree del comunicado de la policía que dice eso eran carcasas viejas, no funcionales. El presidente Petro sigue en la teoría de que había un plan para atentar en su contra y que eso que fue encontrado, Ricardo, en el centro de Bogotá, ¿cómo le decimos a eso? Eso es... sí, son los restos. Carcasas son o chatarra desechos de dos lanzacohetes. Exactamente. Y ya le voy a contar la historia. Chatarra o desecho. Sí. O residuos de algo que fue un lanzacohetes. El presidente Petro dice que esa es la confirmación, que no entiende por qué la policía lo desestima, es la confirmación de un atentado que se estaba planeando en su contra. Sí, Ricardo. Eso es parte de la teoría que el presidente Petro durante el fin de semana estuvo ambientando en sus redes sociales, del motivo por el cual estuvo desaparecido 3 días la semana anterior e incluso la agenda que había en Montería con el presidente de Panamá. Esta historia en particular, la de los desechos de los Rockets, se desarrolló entre el 19 y el 20 de febrero de este año, tiempo en el cual se produjeron 3 hechos. Una pareja deja en la vía pública una bolsa de basura con 2 lanzacohetes. Ya vamos a mirar las imágenes de las cámaras de seguridad. Minutos después, ahí están las cámaras de seguridad que captan el momento en el que esa pareja abandona una bolsa con los desechos que son los lanzacohetes. Minutos después los encuentra un habitante de la calle, quien intenta venderlos como chatarra y al no conseguirlo decide entregarlos a la policía. Según la información que tienen las autoridades en Bogotá, el habitante de calle, plenamente identificado y que rindió testimonio ante la justicia, encontró los lanzacohetes el 19 de febrero y se los entregó el 20 de febrero a un policía adscrito al GOES, Grupo de Operaciones Especiales, porque no se lo recibieron en una empresa recicladora. ¿Cómo es la historia? Los investigadores, Néstor, hicieron la verificación de las cámaras de seguridad del sector, en las que se observa que el habitante de calle recogió los lanzacohetes el miércoles 19 de febrero a las 8:06 de la noche en la esquina de la calle Sexta con Carrera 24 en medio de unos escombros. Las cámaras de seguridad también permiten ver que unos minutos más tarde 2 personas habrían dejado los mismos elementos en el sitio a las 6:33, es decir, 1 hora y media antes. Pueden ver ustedes los videos, quienes están conectados en este momento, o vía Ditu o en el canal de YouTube. Este señor que estamos viendo es el que lleva... Sí, señor, el que los abandona. Paquete. Y ya le voy a contar la historia, porque detrás hay una historia interesante. Obviamente la pregunta es cómo llegan unos lanzacohetes a manos del Ahí señor. va la historia. Mire, gracias a ese trabajo de la Fiscalía, pero sobre todo de la policía, aquí es la policía la que hace todo, logran identificar a las personas que dejaron abandonados en vía pública los restos de los lanzacohetes, conocidos como RPG-22, y se los llevan, al final los encuentran, los llevan a rendir entrevista. Ellos manifiestan varias cosas, Néstor. Ese objeto, los restos de los lanzacohetes, pertenecían a Juan Gregorio León Sánchez, quien había pertenecido al batallón de artillería número 13 Landazábal Reyes del Ejército Nacional durante 5 años, 9 meses y 2 días. León Reyes, militar retirado, convivió con una mujer cuya identidad no vamos a revelar por petición de las autoridades hasta el año 2019. Después de eso, Juan Gregorio León Sánchez habría quedado en condición de calle debido al consumo de drogas. Él se va de la casa, él abandona el hogar que había formado, pero los lanzacohetes usados permanecen en la casa de su expareja durante 6 años. Casi 6 años, hasta el pasado 19 de febrero, cuando en medio de reparaciones locativas en su casa, decidieron desecharlos. Según el dictamen pericial, Néstor, y ahí vamos a verlos, ahí los estamos viendo, son lanzacohetes de un solo disparo de fabricación rusa, marca Rocket Launcher, calibre 22, y según se lee en los informes de las autoridades, los cuales no contenían municiones para su disparo. El caso fue atendido inicialmente por la SIJIN. El informe del primer responsable lo recolecta un patrullero del GOES, mientras que la inspección técnica al lugar de los hechos y la toma de fotos fue hecha por un teniente de la policía antiexplosivos. Luego se hizo el análisis de balística por parte de la SIJIN. Se determina que son 2 lanzacohetes de un solo uso, de un solo disparo, calibre 72.3 milímetros, fabricación original marca Rocket Launcher modelo RPG, con número de serie 363482 y 360604 de fabricación rusa. En un primer momento no se verificó el estado de funcionamiento de los lanzacohetes para establecer si eran o no aptos para disparar, porque la SIJIN no contaba con las facilidades en su laboratorio de balística para determinarlo. Y además de eso, Néstor, y esto es muy importante,
La Fiscalía sí está investigando los hechos. A diferencia de lo que se dijo este fin de semana, la Fiscalía sí está investigando los hechos. Las diligencias fueron radicadas por la policía ante la URI del búnker de la Fiscalía el 22 de febrero del 2025, es decir, 2 días después de los hechos, a las 4 de la tarde. El 25 de abril de este año el caso fue asignado a la Fiscalía Primera Especializada de División contra Organizaciones Criminales en el despacho del fiscal Óscar Jaimes. Hay número único de noticia criminal activo. Lo tenemos, no lo divulgamos, pero existe la actividad, la investigación está activa y hasta el momento lo que se conoce es que el fiscal Jaimes no ha dado orden a la Policía Judicial para destinación final de los elementos hallados en el lugar de los hechos. Y quedan dudas, además de todo, sobre el origen de estos lanzacohetes. Si provienen de Indumil, si provienen del tráfico ilegal de armas. Hay muchas preguntas que quedan sobre la mesa en torno a esta historia. La historia al final, en resumen, es, Néstor, una pareja convive cerca del sitio donde son abandonados. El hombre es un militar del batallón de artillería, lleva estos elementos, se separa de su esposa porque caen las drogas, se va de la casa, deja los elementos, la esposa conforma un nuevo hogar con otra persona y el 19 de febrero botan los elementos que había dejado su expareja en la casa. Los encuentra un habitante de calle, va a venderlos a una empresa de reciclaje, le dicen yo no le recibo eso y él decide entregárselos a la policía. Sí. Pero ahí sí hay mucho por explicar, porque es que pues no, ¿cómo así? Que es que en Colombia yo creo que es el único país del mundo al que le parece normal que aparezcan lanzacohetes en la basura. Eso pues es obviamente una cosa pues escabrosa que alguien tiene que poder explicar, más allá de que los tuvieron ahí, de que la señora se separó, de que decidieron remodelar la casa, etcétera. Es que estamos hablando de unos lanzacohetes. Usted tiene o sea, razón. no estamos hablando de cualquier cosa. Son restos de lanzacohetes. Usted ¿no? tiene razón, eso le iba a decir, es que no es... Claro, peor todavía, porque quiere decir que alguien los usó. Sí, alguien usó los cohetes. Pero por eso hay parte de esta historia. Peor todavía. A ver, la parte de esta historia de quién es ese alguien que los usó, Ricardo, es la primera etapa. Claro, pero la historia es que la del señor... El señor Juan Gregorio León era un militar del batallón de artillería número 13 de Landazábal Reyes. Qué? ¿No sería que lo utilizaron en el batallón y él se lleva los pedazos para la casa? Y es posible que eso pase. Y es que se hace así, ilegal. Es que eso es lo normal. Y eso es ilegal. Eso es lo obvio. Eso es ilegal. Sí. Eso es lo obvio que se usan y entonces la gente se lleva los restos. Pero esa teoría no la podemos aceptar. No es lo normal, pero es muy usual. Usted tiene razón en que eso suena muy raro, en que un señor militar se llevó los lanzacohetes. A mí también me parece muy raro. Pero de ahí a decir que era un atentado contra el presidente de la República, también hay un trecho inmenso. Eso es otra cosa. ¿No? Eso es otra cosa, pero en este país tampoco es bueno estar despreciando las amenazas de muerte, Néstor. En este país han matado mucha gente yo no las estoy despreciando. Por cosas además muy deleznables. Lo que pasa es que al presidente de la República lo quieren matar, eso no hay duda, Néstor. Y lo quieren matar hace 40 años. A todos los presidentes de Colombia los quieren matar. Al expresidente Álvaro Uribe, al presidente Juan Manuel Santos, al presidente Duque le tiraron unos roquetazos en Cúcuta. Héctor, sí es cierto, todo eso es cierto, pero es la policía la que está diciendo es un lanzacohetes viejo, inservible, con el cual no se podía disparar. La policía tiene esta información desde el 19 de febrero. Están en eso, la policía no ve creíble. La policía, cuyo comandante, por supuesto usted lo sabe, es el presidente Gustavo Petro, la policía está diciendo no hay un atentado ahí. Usted tiene razón en que es muy raro el cuento de un señor llevándose el lanzacohetes para la casa y resulta que el dueño de la casa saca el lanzacohetes, más raro todavía, Ricardo. Eso es cierto. Que la casa queda a 1,5 kilómetros de la casa de Nariño, pues también es un hecho sospechoso. Es decir, ahí no hay nada para despreciar a mi modo de ver. ¿Le iban a dar al presidente con un lanzacohetes que no se puede usar? Pues es que nadie dice que si hay alguien tiene el lanzacohetes que tira a la basura, que no los tenga, que no tenga unos que no haya tirado a la basura. Es que la cosa es tan absurda que la conclusión puede ser cualquiera. O sea, un señor es que él estaba limpiando la casa y entonces sacó los lanzacohetes y los tiró. Pero la conclusión sobre el arma es que era inservible, que era de un solo uso y que ya había sido usado y que era inservible.
que era Exacto, basura pero prácticamente. ¿quién tiene lanzacohetes en su casa? Un militar retirado. ¿Quién dice? Un militar ¿Quién retirado. dice que Héctor, pero es que esa no es una explicación aceptable. ¿Cómo así que un militar retirado tiene lanzacohetes en su casa? Héctor, yo le concedo que un militar retirado no se lleva los lanzacohetes para la casa. ¿Qué pasó? Es que no lo estamos defendiendo, sino son los hechos. Pero además, que los hechos sean raros, en eso estoy de acuerdo con usted, Héctor. Estamos de acuerdo, hay que investigarlo, hay que saber qué fue lo que pasó detrás de esa historia, pero que esa historia sea utilizada por el presidente Gustavo Petro como excusa para no haber participado en un compromiso internacional que tenía como anfitrión es igual de absurdo, porque es que uno no saca del sombrero algo que desde el febrero 18 teníamos... No creo que tenga nada que ver con la ausencia del presidente, lo que pasa es que pero él lo usa. El presidente Petro Aurelio es que eso es igual de absurdo. Convierte todo esto en la razón. Un pretexto para excusar su ausencia injustificada desde todo punto de vista como anfitrión en un evento internacional. Eso es lo grave. El presidente termina hablando de mis propios equipos de investigación. Perdón, ¿y cuáles equipos? Imagínese usted. Técnicas de ¿Quién los controla? Técnicas de clandestinidad, que me parece, pues supongo yo que se refiere a las técnicas de clandestinidad cuando estaba en el M-19. Esta clandestinidad, hoy siendo jefe de Estado, es un poquito diferente. Y le agregó no solo la no ida a Montería, sino los 2 días sin trinar como mecanismo de autoprotección contra carcasas de lanzacohetes. Pero ¿cómo se da cuenta usted, Aurelio? La verdad es que cuando empata las dos historias no empatan. Yo estoy de acuerdo con Héctor, pues que es una rareza. No, es raro el cuento. Vamos a convenir, Aurelio, el cuento de los lanzacohetes, que un militar se lleva lanzacohetes para la casa, que lo encuentra un señor que lo lleva a la basura, todo eso es rarísimo y merece una explicación mucho más fundamental. De acuerdo, pero es más raro empatar eso con el cuentazo de por qué no fue a Montería o por qué duró 2 días, 60 horas sin echar trinos. Esas sí cuentos y ya, ahí sí ya me queda a mí como difícil empatar la cosa, ¿no? Porque pues la verdad es que la ausencia en Montería, Néstor, sí fue una falla pues de una gravedad enorme de el tema que tenía que ver con la AEC y traer a los presidentes de las islas del Caribe y de Panamá y dejarlos con los crespos hechos, Aurelio, por fuerza mayor, porque lo dijo la canciller. Entre otras cosas, si había un problema de seguridad para el presidente Petro en esa cumbre, pues era para todos, claro. No entonces la pregunta es ¿por qué no cancelaron la cumbre si había un problema de seguridad? Porque no necesariamente iba a ser allá, pero bueno, es que nadie ha dicho que lo iban a matar en Montería, pues digamos, la teoría del presidente es que lo iban a matar en el recorrido, me imagino que hacia el aeropuerto, o en fin, pero a mí sí me parece que hay una cosa gravísima en lo que dice el presidente, que lo acaban de señalar ustedes. ¿Cómo así que el presidente tiene unos cuerpos de investigación propios? No sé, por eso lo leí. Eso realmente me parece escandaloso. Es muy grave. ¿Quién controla escandaloso. ¿Cómo así que el presidente tiene unos cuerpos de investigación propios? ¿Qué es lo que investigan? ¿Con qué instrumentos? ¿Chusan los teléfonos? ¿Siguen a la gente? ¿Cómo es que consigue esos cuerpos de investigación la información para hacer sus investigaciones? Eso sí realmente me parece una cosa que realmente no deberíamos dejar pasar, Héctor, de la declaración presidencial. Por eso lo mencioné, también estoy de acuerdo con eso, porque el presidente dice, yo inicié con mis propios equipos la investigación. No sé qué quiere decir con mis propios equipos. Y la pregunta es, ¿esa gente le dio su equipo de investigación, le dio traslado eso a la policía, le dio traslado a la fiscalía? ¿Son policías? Hago preguntas sobre quiénes son el equipo. Porque uno podría entender cosas, digamos, Ricardo, perdóneme, hago la siguiente pregunta. Policía. ¿Quién paga los equipos, lo que el presidente llama mis propios equipos de investigación? ¿A quién le responden esos equipos de investigación? ¿Quién los controla? ¿Son institucionales? ¿Son ex M-19? ¿Son militares? ¿Son paramilitares? ¿Le reportan a quién? ¿Quién es el militar o quién es el policía o quién es el experto en temas de seguridad? Lo más parecido a eso fue el DAS en su momento, que era la policía del presidente de la República. Dicho eso... En este caso lo único que se me ocurre es que la Dirección Nacional de Inteligencia esté haciendo esas labores. Y sí quisiera saber quién está ejerciendo los controles sobre las funciones y los límites de esos funcionarios. Voy a saludar al secretario de Seguridad de Bogotá. Pero algo que no podemos, por favor, menospreciar es que en este país, donde atacaron al expresidente Uribe con lanzacohetes, donde le dispararon al helicóptero del expresidente Duque con armas también de largo alcance,
pues encontrarse unos lanzacohetes, unos trozos de lanzacohetes que si bien pueden tener algo de antigüedad, justamente en este tipo de equipamientos, la recuperación de ese armamento, equipamientos hechizos con de pronto armas viejas, pues puede utilizarse también para un atentado. Yo eso jamás lo menospreciaría, claro, pero definitivamente lo que es inaceptable. Lo que usted llama con antigüedad, la policía, y es la policía, y el presidente Petro le hace el reclamo público, es la policía la que dice que son unas carcasas que ya no son funcionales, unas carcasas con las cuales no se puede lanzar un cohete. 8:48 minutos. Doctor César Restrepo, secretario de Seguridad en Bogotá, buenos días. Buenos días, Néstor, y saludos a todos en la mesa y una feliz semana para su audiencia y ustedes Lo también. mismo para usted, doctor Restrepo. ¿Qué sabe el gobierno de Bogotá? ¿Era un atentado contra el presidente Petro en el centro de Bogotá? Yo me remito a los hechos conocidos el 20 de febrero, y es que un habitante de calle el día 19 de febrero encuentra unos tubos, no unas armas. Las armas, para que funcionen, tienen que estar completas, tienen que estar sin... Estas en particular tienen que estar dispuestas para el uso, porque son de un solo uso. Son unas carcasas o unos tubos, uno podría llamar. Esa persona la entrega, le avisa a la policía que encontró esos desechos ahí, y la policía hace una investigación, identifica a las personas que depositan eso en la basura, hace unas entrevistas. En las entrevistas se encuentra que hay un propietario de esa basura, o de esos elementos usados, que son dispuestos en una casa de habitación, y la dueña de la casa de habitación los tira a la basura. Y después de recolectada toda la información con las entrevistas, la policía procede con todos los procedimientos que determinan estos casos para informar y dejar documentado, tanto así que se determina una noticia criminal en la fiscalía que es la encargada de desarrollar la investigación. Y esos son los hechos. Doctor Restrepo, lo que usted llama tubos, ¿son lanzacohetes? No, tubos que hacen parte, cuando no son usados, de un armamento que se llama RPG, que es un lanzacohetes. Por eso, ¿y por qué me dice no, pero sí? Sí es, pues sí porque son... un lanzacohetes tiene los tubos y tiene la munición. Pero entonces, ¿fueron lanzacohetes en algún momento? Sí, las fuerzas militares tienen ese tipo de armamento en sus unidades de artillería. No sé en Colombia cuáles sean los inventarios en este momento. Y una vez se utilizan, o en operaciones o incluso en entrenamiento, pues quedan unos sobrantes, y esos sobrantes tienen que tener una disposición definida por el reglamento disciplinario y por el reglamento, digamos, operativo de las fuerzas militares. Esto han pasado 3 meses, esto fue 20 de febrero a marzo, abril, mayo, 3 meses largos. ¿Qué han logrado averiguar sobre la ruta de eso que había sido un lanzacohetes? Néstor, yo trabajo en la seguridad de Bogotá. Yo no estoy autorizado para trabajar en temas de seguridad nacional. Eso corresponde a las autoridades del nivel nacional, y realmente son ellos los que pueden hacer aseguración de eso. A mí tan solo me dan un reporte de un hallazgo y un procedimiento que se cumpla respecto a eso. Sí, señor secretario. En este caso, los procedimientos, según lo que le ha contado la Fiscalía y lo que le han contado otras entidades, ¿se cumplieron de acuerdo a los protocolos cuando hay hallazgos de partes de elementos que podrían ser explosivos o podrían ser armas de largo alcance? La información recibida en la alcaldía de Bogotá por la Policía Metropolitana y por las instituciones es que se cumplieron todos los procedimientos. Sí, señor secretario, aparte del hallazgo de estos desechables, como lo llama la propia policía, ustedes en Bogotá, usted como uno de los responsables de la seguridad en Bogotá, quisiera preguntarle si han tenido información de un plan puntual para atentar en Bogotá contra el presidente Gustavo Petro. Pues en las reuniones que yo tengo no me han hablado de un plan en particular sobre eso. Siempre el señor presidente de la República, desde hace muchas décadas en Colombia, tiene ese riesgo latente, por eso tiene dispositivos de seguridad muy robustos, y las altas dignidades del Estado. Ese es un riesgo latente en Colombia, y por eso siempre hay que cuidar de los mandatarios, porque el cuidado de los mandatarios es parte del cuidado de la democracia, y en eso no hay que relajarse ni hay que disminuir la importancia sobre eventos.
Sí, Sin embargo, usted, frente a lo que ustedes me preguntan, en este caso yo tengo que contar los hechos tal cual ocurrieron. sí, ¿usted tiene idea a qué se refiere el presidente Gustavo Petro cuando habla de sus propias investigaciones, del cuerpo, dice él, que le hace la investigación y concluye algo diferente a la policía? María Camila, le pido disculpas, pero yo sobre seguridad nacional no me puedo referir porque no está dentro de mis funciones y no corresponde a mis alcances. Sí. Secretario, ¿ustedes saben dónde están los restos de los lanzacohetes hallados hoy? No, vuelvo y le digo, cuando la policía me reporta a mí, hace la disposición de eso en los procedimientos y ya eso sale de nuestra jurisdicción. ¿En teoría estarían en manos de la fiscalía, del fiscal que investiga el caso? Habría que preguntar. Sí. ¿Conoce usted de una queja disciplinaria que se entabló en contra de un teniente coronel, de Eduardo Steve Vargas Bautista, por parte de un subalterno? Porque aparentemente el teniente coronel Vargas habría dado la orden de darle manejo y de no reportar este episodio. El régimen disciplinario de la Policía Nacional es manejado por la Inspección General de la Policía Nacional y por lo tanto el secretario de Seguridad de Bogotá no tiene acceso a ese espacio. Claro. Secretario, hoy, viendo lo que pasó y con los elementos que usted tiene a la mano, ¿podría descartar que se haya tratado de un intento de atentado contra el presidente de la República? Mire, Ricardo, yo no tengo la posibilidad, ni las capacidades, ni el mandato, ni las herramientas para hacer investigaciones de seguridad nacional. Yo lo único que puedo es contar los hechos como nos fueron reportados en ese momento y señalar sus características, frente a lo cual quienes se encarguen de hacer las investigaciones irán con sus herramientas más profundamente y la audiencia en general tendrá la información precisa de lo que pasó el 19 y 20 de febrero. Ya las valoraciones de eso le corresponden a otras autoridades y a otros procesos investigativos que el distrito capital, el gobierno del distrito, no tiene ni las funciones ni las herramientas para hacerlo. Sí, señor secretario, sobre Juan Gregorio León Reyes, que es el militar en retiro que tenía estos elementos en su posesión, ¿qué información tienen ustedes en la Secretaría de Seguridad en Bogotá? ¿Lo ubicaron? ¿Lo han entrevistado? Una vez más, María Camila, le pido mil disculpas. La Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá no tienen funciones constitucionales y legales para entrevistar personas. Usted es un hombre, señor secretario, que conoce las fuerzas militares, conoce a profundidad los asuntos de seguridad nacional. La discusión que estábamos dando aquí era sobre si era o no normal que este tipo de elementos estuvieran en posesión de un militar retirado. ¿A usted le parece eso normal, secretario? Pues mire, hay una mala práctica, digamos, y tal vez a veces fallas disciplinarias, que desechos de ejercicios militares o remanentes, por ejemplo, cajas de munición, vainillas, sean tomadas por las personas como recuerdos, como digamos, vamos a usar una palabra inadecuada, incorrecta, souvenirs, y entonces se los llevan a sus casas. De hecho, cuando hay a veces incluso actividades cívico-militares que se invitan personas de la sociedad civil a las unidades militares o unidades policiales a hacer ejercicios de socialización con esas actividades, pues se cogen cosas de esas y se las llevan. Eso es una mala práctica, eso es incorrecto, pero ha pasado, desde que yo trabajo en esto veo que pasa y pues, no sé, podría estar dentro de las hipótesis de los investigadores. Doctor Restrepo, una pregunta final. ¿Alguna posibilidad de que aquí esté metida lo que el presidente Petro ha llamado la Junta del Narcotráfico? Néstor, yo no trabajo en la seguridad nacional, a mí apenas... No, pero le pregunto por la seguridad en Bogotá. Si la Junta del Narcotráfico está en el tema de planear atentados en Bogotá. Vuelvo y le digo, yo no he tenido una información directa, precisa de que hay en este momento un atentado en particular contra el señor presidente, pero lo que sí tengo claro es que el señor presidente de la República es una persona que vive un altísimo riesgo y que debe ser protegida, como lo indica la Constitución y la ley, por todos los organismos de seguridad, y tiene que ser protegida por los colombianos y tiene que ser protegida por las instituciones en general. Vale. César Restrepo es el secretario de Seguridad en Bogotá, 8:57 minutos. Gracias, doctor Restrepo, por estos minutos. Gracias a ustedes.